de la huelga feminista. Entonces me parece que hay mucha conexión o mucha afinidad en intentar pensar cómo, tal como lo explicaba Paola recién, las prácticas políticas de los feminismos en los últimos años impactan, transforman y dan que pensar a la teoría política en particular, ¿no? Mi libro está escrito al interior del proceso organizativo de la huelga feminista, entonces también para mí fue un desafío, un ejercicio de actualizar, bueno, prácticas de la investigación militante en la que yo estoy involucrada desde hace bastantes años y al mismo tiempo hacer converger distintos procesos de escritura, ¿no? Porque mientras sucedía el proceso de organización de la huelga, yo iba escribiendo crónicas periodísticas, pero también documentos políticos colectivos y también tomaba notas de lo que pensaba que podía llegar a ser en el futuro un libro. Y esos distintos registros que tienen distintos momentos, bueno, están de alguna manera ensamblados en el libro. Hay un ejercicio que yo hice de tratar de no homogeneizar la temporalidad de la escritura. Entonces, de hecho, hay bueno, partes que están escritas en un momento mientras se estaba organizando una asamblea y otras partes que están escritas después. Y lo que evité, lo que intenté no hacer es escribir una vez que el libro se haya terminado, ¿no? Y volver en un proceso lineal, homogéneo, la temporalidad que al interior del libro, como verán, es bastante múltiple. Entonces, esas son dos cuestiones metodológicas que me parece importante. La posibilidad de poner en diálogo la investigación militante y la tradición de la investigación militante con este proceso político en particular y los distintos registros a nivel de temporalidad y a nivel de escritura que están ensamblados en el libro, ¿no? Esos son dos primeros puntos que quería señalar porque los dos intervienen en bueno, este deseo de pensar teoría política desde esta práctica específica que es el proceso de la huelga. Como señalo ahí en el libro, yo tomo la huelga feminista como una lente, ¿no? Como un punto de perspectiva tanto analítico como experiencial. Entonces, el inicio del texto está muy referido a la huelga, pero la huelga de alguna manera articula los 8 capítulos, aunque de distinta manera y con distinta intensidad en su presencia. Me parece que queda claro que en el primer capítulo la huelga estructura un punto de vista metodológico y, bueno, una especie de centralidad política para leer un proceso que es mucho más amplio, que no se reduce a la huelga. Ese juego es lo que permite, o lo que a mí me permite, pensar la huelga como proceso y no como evento o como acontecimiento. Ese es uno de los puntos que yo más he trabajado, ¿no? Cómo articular una dimensión de espacios de visibilidad masiva, pública en las calles, de la acción feminista, con la prolongación de esos efectos políticos en la vida cotidiana y en otras instancias organizativas, ¿no? Esto me interesó desde el principio, pensar cómo se traduce, cómo se propaga, cómo cambia de estado y de forma también esos momentos multitudinarios que hemos logrado tener y organizar, como son los 8 de marzo, pero también otras manifestaciones muy grandes que están de alguna manera más consolidadas o consagradas en el calendario de movilizaciones, respecto de una organización política menos visible en términos callejeros, menos masiva muchas veces en términos de espacialidad, pero que lo que insisto es cómo pensar que la masividad se expresa en los dos momentos, no solo en los de visibilidad pública, no solo en los momentos callejeros, sino pensar qué otra trama de masividad es la que se permite expandir después de esos momentos de gran euforia y efervescencia en las calles. ¿Va bien el tono o voy muy rápido? ¿Va bien? Va bene Veronica, però non ti vediamo di nuovo.
Uf. ¿Intento salir y volver a entrar? Prova. Okay. Speriamo di non perderti. Vai. Adesso incrociamo le dita. Potrebbe succedere di tutto, ma invece c'è tornato. Ok, adesso ci sei. Benissimo. ¿Ahora sí? Sí, benissimo, grazie. Se ve que es algo del programa. Bueno, intento entonces retomar. Hay un primer punto que quisiera poner a discusión, que es cuál es el estatuto de la masividad, que para mí es una de las características más relevantes, digamos, de este ciclo de movilización y organización feminista a nivel transnacional, ¿no? Esa capacidad, en muchos países de América Latina, las huelgas del 8 de marzo han sido, por ejemplo, las manifestaciones más grandes desde el retorno a la democracia. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la manifestación El Henao en Brasil. Entonces, la pregunta por la masividad, que es una conquista importantísima y es una característica fundamental de este ciclo reciente de movilizaciones feministas, a mí me interesaría discutir con ustedes, bueno, ¿cuál es el estatuto de esa masividad? ¿Qué significa pensar que la masividad no es solo el momento del evento en la calle, ¿no? Es decir, ¿cómo pensar la traducción de masividad y las temporalidades y espacialidades de la masividad si salimos de su momento más obvio, más evidente, pero que es muy importante, por supuesto, que es la organización en la calle? ¿No? Ese es un primer cuestión. El segundo elemento que yo trabajo muchísimo en el libro es cómo esa masividad se ha conjugado con una dimensión de radicalidad. Y ese es el otro punto que a mí me interesaría discutir con ustedes. ¿Cómo singularizamos hoy la idea de radicalidad política? Pensamos en una dimensión programática, pensamos en una dimensión que tiene que ver justamente con una capacidad organizativa, pensamos con una capacidad de disputa de ciertos territorios y de ciertas relaciones sociales. Es decir, la conjunción entre masividad y radicalidad para mí es un elemento clave de este ciclo feminista. Es lo que organiza un proceso político, ¿no? No solo el evento político, no solo el acontecimiento. Ahora, para profundizar un poco en términos de discusión política, ¿cómo caracterizamos la masividad si salimos de ese momento de visibilidad pública callejera? ¿Y cómo caracterizamos la radicalidad para pensarla en términos de proceso de estos últimos 5 o 7 años? Esos son dos elementos que me parece importante para la discusión. Cuando yo hablo de la huelga feminista como un proceso, me refiero a que en términos temporales podemos al menos hablar desde el año 2016, ¿no? Como un proceso que se ha ido desplegando y que contiene a su interior la pandemia. Entonces, ahí hay que también pensar cómo los procesos que se han agudizado en términos de crisis con los 2 años de pandemia recualifican, de alguna manera, esto que llamamos proceso político de la huelga feminista. Ahí yo tengo algunas impresiones después para compartir en la discusión, pero me gustaría también dejar planteada esa pregunta. ¿Cómo ese proceso de masividad y radicalización feminista que se venía desplegando es intervenido por la pandemia? ¿Y en qué sentido en la pandemia podemos ver elementos de ese proceso político y qué significa su estado actual hoy, ¿no? En términos de proceso? Hay una cantidad de elementos que yo voy trabajando en el libro sobre la huelga vinculado a cómo podemos pensar la huelga feminista como una innovación política, ¿no? Tanto en su capacidad para reconceptualizar las violencias por razones de género, en la medida en que la huelga feminista logra proponer una herramienta política inesperada como respuesta a las violencias por razones de género.
Es decir, la conjunción entre huelgas, ¿no? Herramienta tradicional del movimiento obrero, como respuesta política masiva a las violencias por razones de huelga, de género, produce un momento de innovación política, principalmente porque era una acción inesperada como respuesta al incremento de las violencias machistas y en particular de los femicidios, de los travesticidios y de los transfemicidios. Entonces, ahí hay un doble movimiento que me interesa. Por un lado, cómo la huelga actualiza la dimensión de las violencias de género con un contenido de clase, y al mismo tiempo, cómo la dimensión de la precariedad del trabajo toma un rol fundamental a la hora de caracterizar las violencias por razones de género, ¿no? Es decir, ese doble movimiento que permite la huelga como respuesta política frente al incremento de las violencias de género, le da un carácter de clase a el debate sobre las violencias de género, le propone una dinámica organizativa de nuevo tipo y al mismo tiempo abre, y esto es algo que a mí me interesa muchísimo, un proceso de investigación práctica, ¿no? Y esto es algo a lo que yo en el libro le dedico muchísimo espacio porque ha sido realmente una dinámica riquísima de investigar qué significa parar, qué significa hacer huelga, cuando las condiciones para muchísimas compañeras involucradas en el proceso de huelga son de imposibilidad de hacer huelga. Es decir, la huelga feminista tiene la capacidad de incorporar, podríamos decir así, sujetos no ideales para la huelga, de hacerse cargo de la imposibilidad de parar. Y para mí esa conjunción, de nuevo, es otra de las innovaciones políticas más interesantes. ¿Qué significa una herramienta política que se hace cargo de la imposibilidad de contar con sujetos perfectos o ideales para la acción política, ¿no? Y cómo la huelga feminista está a la altura de decir, tienen que estar al interior de este proceso quienes dicen que no pueden estar. ¿Por qué? Porque la forma en que están evidenciando esas imposibilidades evidencian de manera certera las estructuras de violencia en términos de género, raza y clase, por lo cual las supuestamente imposibilita de ser partícipes de la huelga, ¿no? Entonces, el modo en que se fue relevando en distintas acciones, debates, talleres, asambleas, acciones públicas, la imposibilidad de parar para muchas compañeras en territorios fuertemente violentados y despojados, para mí fue un proceso impresionante de la huelga, porque puso imágenes muy concretas a eso que llamamos precariedad del trabajo. Y en qué sentido el desajuste entre huelga y precariedad obliga a redefinir la estrategia de la huelga. Otro punto que a mí me interesa en particular es cómo la huelga también ha permitido lo que llamo una lectura sistémica de las violencias como violencias neoliberales sin ser una lectura abstracta. O sea, la pretensión de sistematicidad sin abstracción, para mí, es otro de los elementos interesantes para pensar y discutir. Es decir, cómo la conexión entre violencia por razones de género, violencia laboral, violencia institucional, violencia racista, todas conexiones prácticas que fue trabajando la huelga para complejizar la definición misma de violencia, estructuró una noción densa de violencia neoliberal que nunca dejó de ser referida a situaciones concretas, a territorios concretos y a cuerpos concretos. Es decir, la capacidad de sostener una dimensión analítica sin que esa dimensión sea completamente abstracta, es decir, que nunca deje de estar arraigada en experiencias concretas, me parece que ha sido otra de las innovaciones bien interesantes, ¿no? Y que evidencia cuál es el trabajo político
de ir conectando violencias. Es decir, que no es solamente una dinámica de análisis intelectual o de diagnóstico, sino cómo se produce en términos políticos esa conexión entre violencias. ¿Cuáles son los dispositivos que nos permiten producir esas conexiones? En términos de prácticas, ¿no? Esto también lo señalo porque yo creo que la huelga feminista reveló cómo fundamentalmente las violencias referidas a la clase y a la raza son especialmente experimentadas a través de las violencias sexistas. Es decir, a través de las violencias sexistas, de las violencias machistas, se vio cómo eso estaba directamente articulado con el tipo de trabajo y de remuneración que se tiene o que no se tiene, con el tipo de acceso a la justicia, con el tipo de acceso a la vivienda, con las formas de criminalización de ciertas actividades de subsistencia. Entonces, la discusión sobre las violencias de género fue el modo de entrar a la articulación concreta con las violencias por cuestiones de clase y de raza, pero lo que permitió de alguna manera esta conexión más corpórea, más vital, más cotidiana, y sobre todo en relación a movimientos y organizaciones populares que han tenido, al menos en Argentina, pero creo que en América Latina en general, un proceso de intensificación del debate feminista como nunca antes. Si vemos en estos años cómo la discusión feminista ha tomado los sindicatos, los partidos políticos, los movimientos sociales y populares, es un proceso que antes no existía. Y eso también es una innovación para mí para señalar, porque muestra cómo, digamos, la dinámica feminista no es un conjunto de agrupaciones feministas, sino una dinámica transversal que toma a las organizaciones ya existentes y a prácticas también ya existentes, a la vez que han emergido grupos nuevos, colectivos al interior de estos procesos políticos. Yo siempre nombro, porque me parece muy interesante, la constitución del grupo Ni Una Migrante Menos, que articula experiencias colectivas de distintas personas migrantes, pero alrededor del eje del feminismo y del movimiento feminista, y le da a la organización migrante una nueva dinámica. Pero, por ejemplo, hace poco me comentaban en Perú también de las trabajadoras ambulantes, las trabajadoras de calle, que se organizaron bajo el lema Ni Una Ambulante Menos, para combatir las prácticas de criminalización de la economía popular, ¿no? Entonces, hay procesos de organización feminista que recualificaron experiencias de organización anteriores, ¿no? Y eso me parece que es bien interesante, a la vez que surgieron nuevas colectivas feministas. Pero con esto quiero volver a la cuestión de la masividad. Es imposible pensar la masividad que ha tenido el feminismo en lugares como en Argentina sin pensar que la organización feminista fue una dinámica transversal hacia las organizaciones ya existentes, como desafío a las estructuras más patriarcales, como son los sindicatos, y también como posibilidad experimental para nuevas agrupaciones y nuevos colectivos. En este sentido, la posibilidad también que pone la huelga es, para mí, discutir la violencia desde un punto de vista no victimista, y esto es un desplazamiento en términos de subjetividad política fundamental, ¿no? Es decir, cómo se hace una lectura y una construcción de un sujeto de enunciación que está discutiendo y denunciando las violencias sin totalizar en la figura de la víctima, sin ceder, ¿no?, a la legitimidad que hoy tiene la victimización, que además es el lugar predilecto por parte de los medios de comunicación y también ciertas instituciones como las ONGs y algún otro tipo de institucionalidad global. Entonces, ese es un punto para mí clave, cómo se resiste a la dinámica de victimización. Por otro lado,
cómo la organización de la huelga ha estructurado una suerte de dimensión programática contra la precarización de la vida, ¿no? Esa es una de las maneras en que está siendo una y otra vez retomada el programa político de la huelga, por decirlo así. Ahora, esta dimensión de la masividad, vuelvo, es impensable sin esta capacidad de la dinámica feminista de volverse transversal a todas las organizaciones preexistentes, pero también como capacidad de construir un lugar de enunciación política para el feminismo como un sujeto de lucha, como un sujeto que resiste y rechaza la postura de la victimización, y al mismo tiempo con una capacidad de hacer un análisis sistémico de las violencias neoliberales sin dejar de estar arraigado, vinculado a experiencias muy concretas, a cuerpos y a territorios específicos. Entonces, esos son 3 puntos que para mí son fundamentales porque permite explicar también cómo se ha ido desarrollando de manera múltiple la huelga como cartografía de las distintas formas de trabajo remunerado y no remunerado, o sea, la huelga como cartografía de la precariedad, a partir, como les decía, de relevar distintas conflictividades, distintos territorios y sobre todo las dinámicas de imposibilidad de hacer huelga, en el sentido de, bueno, cómo se incluye a todas las realidades existenciales y laborales que no son reconocidas ni visibilizadas ni por el salario ni por la pertenencia sindical. Agregaría un punto más, que es una particularidad de Argentina, para mí muy importante e interesante, pero que no es solo de aquí, que es la politización del problema financiero como un problema de la huelga feminista. Cuando decimos hacemos huelga contra las finanzas, contra el endeudamiento, creo que ahí también hay otra innovación política en incorporar la violencia financiera como un núcleo súper importante para pensar la violencia por razones de género. O sea, no solo estamos hablando de violencia institucional, violencia laboral, violencia racista, sino que al incorporar la violencia financiera, tomamos lo que podría ser el índice más abstracto de la violencia, que es la violencia financiera, y lo vinculamos a cuerpos y a territorios concretos. Creo que esa es otra innovación de la huelga, y que pone un problema político fundamental. ¿Qué significa hacer huelga? Parar contra esa dimensión tan abstracta de las finanzas. Para esto creo que hemos construido, bueno, todo un trabajo político muy grande de trabajar cómo la huelga, cómo la deuda se relaciona a la economía cotidiana, cómo la deuda pública externa se traduce en mandato obligatorio del endeudamiento para la subsistencia de las familias y de los hogares, cuáles son las maneras en que la dimensión de la autonomía económica está completamente involucrada en la autonomía política, y cómo la dimensión, digamos, de la reproducción social se ha convertido en una suerte de campo de batalla para las finanzas, ¿no? Este creo que es un elemento importante, se tradujo en eslogans como vivas, libres y desendeudadas nos queremos, pero también la deuda es con nosotras y con nosotres, como otros de los slogans de movilización. El sábado pasado fue en Argentina, en Buenos Aires, la marcha del orgullo, y hubo 1.300.000 personas, y la marcha tuvo como única consigna consensuada: la deuda es con nosotros. Creo que ahí hay un trabajo de acumulación política, ¿no? De convertir a la deuda en una consigna de movilización. Y eso ha sido un trabajo muy paciente de los 8 de marzo, de la huelga feminista, pero también, como les decía, más allá del momento de la huelga, en seguir trabajando esos enunciados en términos de política concreta, de política cotidiana.
Voy bien con el tiempo. Por ahí cinco minutos más para plantearle algunas otras cuestiones del resto de los capítulos. Me interesa en particular el concepto de cuerpo-territorio, por eso le dedico en el libro un capítulo en específico. Es un concepto que ha surgido de las luchas anti-extractivistas, sobre todo en América Central, pero para mí me parece que es un concepto que logra articular justamente una reivindicación del cuerpo por fuera de las fronteras, podríamos decir, individualistas, burguesas y propietarias, y al mismo tiempo traza una relación orgánica con la dimensión del territorio, que en estas luchas es clave. Por eso yo creo que desde ahí también se articula una capacidad de repensar las violencias, incluso de pensar la noción de guerra, que está siendo repropuesta hace varios años desde los feminismos como una noción capaz de dar cuenta del nivel sistémico de las violencias contra ciertos cuerpos y ciertos territorios, ¿no? Es decir, ahí me parece que hay otro debate interesante de cómo desde la conjunción entre luchas feministas y luchas anti-extractivas, la noción de guerra viene siendo problematizada como una noción útil a la hora de caracterizar el carácter justamente sistémico de las violencias, ¿no? Es decir, correr a las violencias o de su lenguaje de crimen pasional o su patologización, pero también sacarlas a las violencias de el lenguaje del desarrollo, ¿no? Que es lo que se contrapone a la dinámica neoextractivista. Es decir, bueno, esto no son violencias, son consecuencias del desarrollo, ¿no? O de un intento de desarrollo. Creo que al usar el concepto cuerpo-territorio, al sistematizar una dimensión de las violencias que la podemos caracterizar como guerra, bueno, lo que se está mostrando es cierta capacidad, creo, de los feminismos y en particular de los feminismos vinculados a las luchas anti-extractivas, que están haciendo, insisto, esta lectura sistémica de por qué hoy la orientación del neoliberalismo es hacia el extractivismo, ¿no? Es decir, por qué la dimensión de la reproducción social y la dimensión del extractivismo aparecen como dos campos fundamentales de despliegue de las violencias. Entonces, eso es algo que me parece clave. En ese sentido, yo, bueno, trato de desarrollar también en otro de los capítulos del libro la conexión entre el concepto de explotación y extracción, ¿no? Es decir, tratar de ampliar la noción de extracción ya no solo a bueno, los recursos naturales, sino tratar de pensarlo en relación a la dinámica financiera y en qué sentido esa ampliación del concepto de extracción nos obliga a repensar la dimensión de explotación del trabajo. Ese es otro punto que podemos abrir en la conversación. Hay otro capítulo que le dedico especialmente al dispositivo asambleario, en particular a las asambleas que se realizaron para la organización de la huelga, pero no solo porque la dinámica asamblearia ha tenido, bueno, distintas expresiones, distintos momentos, y lo que me interesaba a mí es pensarlo como dispositivo de inteligencia colectiva. ¿Hasta qué punto la asamblea, cuando no es el ritual automatizado de las opiniones, bueno, logra producir un conocimiento y eso se vio muy claro, como les decía antes, en la exigencia que tiene la huelga feminista de producir su propio saber y su propia teoría política. Ahí me parece muy interesante y yo la utilizo muchísimo, una frase de Rosa Luxemburgo, que cuando ella está pensando la huelga, dice, cada huelga tiene que pensar su teoría política. Es decir, cómo no pensar la huelga como un dispositivo transhistórico, digámoslo así, sino cómo cada huelga tiene la exigencia de desarrollar su teoría política. Y en las asambleas para mí ha sido un espacio privilegiado para esa discusión en términos conceptuales, en términos de organización política, bueno, y una manera también de
de prolongar la huelga como dinámica de investigación. Finalmente, hay otra dimensión que para mí es clave, que tiene que ver con la cuestión transnacional, internacionalista, es decir, cómo desde la huelga se ha reinventado y actualizado un punto de vista internacionalista, ¿no? Tanto sobre la cuestión del trabajo, sobre la cuestión de la organización política, sobre el análisis de lo que significa el capitalismo neoliberal contemporáneo, y sobre todo de qué significa una coordinación transnacional en términos de luchas y de organización, en términos de un vocabulario político compartido. Bueno, actualmente estoy trabajando también cómo se han dispersado algunas de las consignas políticas y en qué sentido van haciendo eco y resonancia distintas consignas políticas al interior de los feminismos que construyen tanto posibilidades de traducción sin dejar de lado lo intraducible que tiene cada una de las consignas con las que nos movilizamos, ¿no? Pero cómo en las consignas podemos ir leyendo una suerte de texto colectivo que va actualizando cuáles son las demandas, cuáles son los ejes principales que el movimiento va evaluando en distintos momentos, y específicamente pone en el centro este problema de lo traducible y de lo intraducible. Finalmente, y para terminar, bueno, había un capítulo que era dedicado a la contraofensiva, es decir, a la reacción que ha generado bueno, esta dinámica de organización y de movilización transfeminista. Creo que hoy se está discutiendo muchísimo, ¿no? Si estamos en un momento de reacción patriarcal, claramente así. Si ese es, podríamos discutir si ese es el concepto que mejor explica esto que se viene discutiendo como alianza entre neoliberalismo y conservadurismo, o neofascismo directamente. ¿En qué sentido el movimiento transfeminista ha sido, bueno, un índice de una intensificación de luchas que explica la reacción patriarcal neofascista? Y bueno, ahí estábamos todavía, en el caso de Argentina, discutiendo la posibilidad del derecho al aborto. Para nosotras ha sido muy importante acá en el 2020, en el medio de la pandemia, haber conquistado ese derecho, haber sostenido durante el primer año de pandemia, que fue durísimo, ¿no?, la centralidad del reclamo del aborto, y haber sostenido la movilización masiva en un momento muy crítico como fue el primer año de la pandemia. Y bueno, creo que nos queda por discutir también qué ha pasado con la dinámica de la huelga después de la pandemia, ¿no? Ahí, bueno, yo trabajo algunas cuestiones vinculadas a cómo varios de los debates que se venían desarrollando en relación a la huelga pasaron a primer plano en términos de debate sobre la reproducción social durante la pandemia. Y la pregunta es, bueno, ¿qué momento estamos ahora? ¿No? Es decir, hemos vuelto a hacer huelga, al menos en Argentina fue bastante contundente el 8 de marzo de este año. Fue muchísima gente en la calle, fue una sorpresa también porque después de la pandemia era una incógnita ver qué capacidad de movilización teníamos, pero creo que estamos de nuevo frente al interrogante de cómo continuar esta dinámica de organización y de procesos políticos ante un escenario, digamos, de guerra que es completamente distinto, teniendo sobre los cuerpos y los territorios los efectos de la pandemia y al menos en América Latina, un efecto de concentración de la riqueza y de financiarización de la reproducción social completamente inédito. Entonces, bueno, dejaría por acá, creo que en términos de tiempo ya está. Y bueno, creo que el libro ha sido también una excusa de organización de varios debates que circulan en Argentina, pero no solamente en Argentina, y que hay algo de
volver a discutir lo que nos trae inmediatamente a la discusión de coyuntura, ¿no? O sea, tiene por un lado una dimensión de debate sobre la teoría política y los conceptos incluidos en el libro, pero también inmediatamente nos pone en la situación de la pregunta del qué hacer ahora, ¿no? Insisto, hay algo de leer el libro, o a mí me pasa, ¿no? De leer el libro después de la pandemia que hace que tengamos que pensar muchas de estas cuestiones que se abrieron con el proceso de la huelga feminista en una nueva clave. Y bueno, eso también me gustaría discutirlo. Espero haber sido clara, no haber hablado muy rápido, y paso la palabra. Allora, ringrazio moltissimo Veronica per questa presentazione e introduzione. Vorrei dire una cosa brevissima per aprire il dibattito proprio sull'ultima cosa che ha detto Veronica, cioè nel senso che è un libro che si muove due piani pensando un processo dentro al suo farsi e anche degli elementi teorici. Io credo che siano elementi teorici estremamente importanti anche per ragionare su una congiuntura come quella presente, che non riguarda soltanto il futuro di questo movimento, le sue possibilità di continuare ad essere di massa, espansivo ed efficace, ma anche proprio dei processi di fronte ai quali ci troviamo, se pensiamo per esempio al modo in cui l'attacco alla libertà di abortire delle donne si sta diffondendo dagli Stati Uniti all'Italia, dove ci troviamo in una situazione dove l'attacco a questa libertà è stato immediatamente evidente con il nuovo governo. Che rapporto c'è tra tutto questo e un contesto transnazionale dove elementi che sono la guerra, la crisi energetica, la dimensione finanziaria attivata da questa crisi e le condizioni concrete che riguardano la posizione non solo delle donne nella società, ma anche conseguentemente la riorganizzazione della riproduzione sociale, sono tutte domande che richiedono di mettere alla prova gli strumenti che questa teoria politica femminista dello sciopero ci mette a disposizione. Quindi per ora mi limito a questo commento e lascio la parola a chiunque voglia intervenire. Poi avrò altre domande e commenti da fare, ma intanto comincio così. Vedo che Matilde ha alzato la mano, lo dico perché la nominava anche Veronica prima. Matilde si è appena dottorata, Matilde Ciolli, che può palesarsi anche se ci riesce, nonostante la tecnica si vendichi di lei tutte le volte. Si è appena dottorata all'Università Statale di Milano con una tesi su neoliberalismo e conservatorismo in Europa, Stati Uniti e appunto Argentina. Ed è stata, collabora anche con Veronica, è stata anche in Argentina insieme a lei a portare avanti la sua ricerca e quindi partecipa alla costruzione di questo seminario permanente di teoria politica femminista, quindi le lascio la parola. Allora, innanzitutto grazie mille Veronica per utile per questo seminario. Matilde, la tua immagine non fa sentire la tua voce. Tolgo l'immagine? Sì, se no non credo. Così mi sentite meglio? Sì. Ecco, sei anche frizzata, così ti vediamo anche così. Vai. Ok. No, allora, stavo ringraziando Veronica per la presentazione, ma i commenti, alcune domande, partendo da alcune delle ultime cose che sono state in effetti
Veronica chiedeva in che momento siamo e utilizzare le questioni poste dal movimento femminista e ovviamente rileggendo in questi giorni il tuo Matilde, ti alla sentiamo luce di quello che sta succedendo. Se corta, no? Matilde, ti sentiamo proprio male. Devi trovare un punto di connessione migliore. Non ce la farà mai. Se volete, ma non è colpa mia, la connessione non dipende da me purtroppo. Adesso funziona, adesso ti sentiamo, comunque tu sia. Se volete intanto parlare voi e io cerco posizioni dove prende meglio la connessione. Perché ti interrompi spesso e quindi sentiamo dei buchi nel tuo intervento. Va bene, allora vi scrivo cercando una situazione dove prende meglio la connessione intanto andate avanti col dibattito. Adesso prende meglio. Ok, è abbastanza lunga la serie di cose che devo dire, quindi non so, non vorrei farvi perdere tempo in un vai e vieni di connessioni. Quindi ahí se escucha un poco mejor, ¿no? Sì, si sente meglio, vai. Ok. Stavo dicendo, rileggendo questo libro, appunto in un momento in cui c'è una guerra che tocca l'Europa, che tocca l'Ucraina, ovviamente colpisce la centralità che ha nel tuo libro il termine che utilizzi e che riprendevi anche nella presentazione della guerra contro las mujeres, di cui ricostruisci diciamo, la sua elaborazione teorica partendo da Rosa Luxemburg, passando per Foucault, Federici, Rita Segato, eccetera, e diciamo, la utilizzi come strumento per mostrare appunto quella reazione di cui parlavi anche prima, del capitale, del patriarcato, del conservatorismo, della violenza, diciamo, di fronte a espressioni di autonomia delle donne. Oltre appunto, ovviamente è un concetto che ha una centralità nel tuo libro, che si presenta nel tuo libro come diciamo in termini figurati la guerra, non si tratta di una guerra diciamo reale come quella che vediamo oggi, anche se ha effetti molto concreti sui corpi delle donne. Mi chiedevo però in che misura, in che termini il concetto di guerra contro le donne, nel modo in cui l'hai formulato in diversi punti nel tuo libro, può essere uno strumento utile per pensare, diciamo, come quella guerra preesistente contro le donne, quindi una violenza sistematica, come tu dicevi, che si dà ogni qualvolta ci sono espressioni di autonomia e di organizzazione delle donne, si intensifica diciamo, nelle condizioni attuali, cioè quelle di una guerra reale. Quindi diciamo, ti chiederei, proprio alla luce della necessità di pensare nel presente, riattualizzare costantemente i concetti, se e in che misura quel concetto utilizzato, inventato in diverse circostanze è ancora utile. Parlavi prima della controffensiva neoliberale, religiosa e conservatrice, che anche mi sembra un punto chiave per rispondere alla domanda, o quantomeno aprire il dibattito sulla domanda a che punto siamo adesso, dove siamo adesso, cosa sta succedendo. Il tuo libro mi aveva colpito molto il modo in cui in Argentina la Chiesa Cattolica ha risposto, diciamo, a quella che è stata chiamata ideologia gender e al movimento femminista per l'aborto, cercando di indebolirlo e neutralizzarlo in qualche misura, diciamo, affermando o quantomeno connettendo il movimento femminista e l'ideologia gender al neoliberalismo, cioè ne fanno un effetto affiliato, diciamo, addirittura al Fondo Monetario Internazionale, quindi di fatto, diciamo, un'ideologia portata dall'esterno, un'ideologia per le sole classi abbienti, riservando invece alle donne povere il solo destino di madri, sostanzialmente, dentro un ruolo tradizionale. Mentre la cosa, diciamo, intelligente, importante che ha fatto il movimento femminista è stata quella di cogliere come il neoliberalismo, il conservatorismo, la religione cattolica siano, diciamo, un intreccio di fenomeni inseparabili e due facce, diciamo,
una stessa medaglia a cui ci si è opposte, diciamo, tenendole insieme e impedendo, diciamo, la religione cattolica, cioè come il femminismo come ideologia occidentale. Comunque, questa, appunto, la capacità di tenere insieme questi tre assi nella lotta femminista mi sembra anche questo un elemento chiave per pensare il presente. Sicuramente lo è per noi in Italia. Paola faceva riferimento al nuovo governo, alle misure prese in termini familistici e se non in diretta opposizione contro l'aborto, sicuramente per sostenere un modello di famiglia tradizionale, ma è anche un problema che ha l'America Latina, dove nonostante ci siano state delle vittorie della sinistra, di Lula e di Boric, comunque la destra non ha vinto per pochissimo ed è comunque continua ad avere il potere per impedire progetti progressisti, come di fatto è successo in Cile. Quindi anche questo mi sembra un elemento da continuare a pensare per l'attualità delle nostre lotte, per ripensare lo sciopero femminista post pandemia in questa nuova fase politica. Vengo a delle domande più dirette e la prima parte dal titolo che è la potenza femminista. Che tu dici il termine potenza serve a rivendicare, lo scrivi nel libro, l'indeterminatezza di ciò che possiamo o non possiamo fare. E in questa presentazione sei partita ponendo il problema o quantomeno sottolineando la dimensione di massa e la radicalità del movimento femminista, che a me sembrano elementi che hanno a che fare con il potere, con un fenomeno di costruzione di potere e anche lo sciopero. Tu scrivi che è un processo di accumulazione di forze e anche lì mi sembra, almeno io li connetterei più al concetto di potere che a quello di potenza. E ti chiederei quindi in che relazione stanno secondo te la potenza con la quale descrivi il movimento femminista e il potere senza il quale non è possibile cambiare tutto, come sempre dici nel titolo. Ultima domanda è invece sul concetto di corpo-territorio, che hai citato un po' en passant, spero che mi state sentendo con continuità. Sì, sì. Ok. Il concetto di corpo-territorio che dici nasce dalle lotte portate avanti dalle comunità che sono capeggiate soprattutto da donne, le quali hanno lottato contro progetti estrattivi e appunto è da lì che viene questo concetto. Mi aveva colpito molto, riprendo questi esempi perché mi serve un po' per arrivare a fare la domanda. Mi aveva colpito l'esempio che tu hai riportato nel libro delle donne che in Bolivia a Santa Cruz resistono contro la costruzione di una diga e mettevi in luce chiaramente come al cuore della loro lotta non ci fosse solo una questione di carattere ambientale o di difesa del territorio, ma proprio una lotta rispetto agli effetti che questa diga avrebbe avuto sulle condizioni di vita di queste donne che si sarebbero dovute far carico di prendere l'acqua loro stesse facendosi chilometri a piedi, di portarsi i figli dietro, tutta una serie di effetti, diciamo, che condizionavano concretamente, materialmente le loro vite. E riportavi anche come sono le donne che in queste comunità sono quelle che fanno esplodere le contraddizioni, diciamo, cioè mettono in luce, per esempio, sono le prime, sono in prima linea nelle lotte, ma poi non sono considerate per prendere decisioni politiche all'interno delle comunità. Tutto questo per dire che cioè, da questo tipo di lotte emerge, diciamo, una capacità, una forza delle donne di tenere insieme il problema ambientale, il problema, diciamo, capitalistico, il problema patriarcale come forma di rifiuto forte di questi fenomeni. Mi sembra invece che associare, diciamo, il concetto di corpo e di territorio, quindi di fatto la violenza, gli abusi e gli stupri subiti dalle donne con le espropriazioni dei territori e diciamo le privatizzazioni dei territori, eccetera,
possa incorrere nel rischio di porre le donne associate a territori in una postura vittimizzante o quantomeno passive rispetto a una serie di fenomeni di fronte alle quali diciamo, le loro lotte si pongono in maniera, diciamo, di opposizione e di rifiuto. Per cui, essendo effettivamente veramente l'hai ripresa varie volte nella tua presentazione oggi, la questione del rifiuto di una postura vittimizzante come elemento, diciamo, chiave e di novità di questo nuovo movimento femminista. Ti chiederei di tornare su questo concetto di corpo-territorio e appunto di chiederti se non c'è questo rischio effettivamente nel paragonare il corpo delle donne e il territorio, di non venir meno proprio alla postura che le donne da cui questo concetto è emerso assumono, che è esattamente quella di reazione, di rifiuto e non di appunto subire un'espropriazione come può succedere a un territorio, diciamo, una violenza, un abuso, un sopruso. E mi fermo qua. Grazie mille. Grazie mille Matilde. E se siete d'accordo, visto che ha fatto molte domande, chiederei a Veronica di fare un primo giro di risposte e poi riapriamo il dibattito, abbiamo ampiamente tempo per farlo. Prego Veronica. Bueno, gracias Matilde, porque repusiste parte del libro del que no había hablado. Así que muchas gracias y muchas gracias también a Paola. A ver, bueno, creo que las dos nombraron la cuestión de la guerra como una dimensión fundamental de la coyuntura actual. Mi hipótesis es que hay una anticipación en el debate feminista de la cuestión de la guerra, una significación de lo que es la guerra pensada en otras escalas, contra otros cuerpos, contra otros territorios, que repone la dimensión colonial que tiene toda la guerra como guerra de apropiación y guerra de conquista. Y en ese sentido me parece interesante reponer, insisto, cómo ha sido desde el debate feminista y desde la amplificación que han tenido estos debates al interior de las luchas y en particular de las luchas en los territorios, cómo el concepto de guerra apareció para tratar de sistematizar un conjunto de apropiaciones de territorios vinculadas a las formas de apropiación machista de los cuerpos. Entonces, en este sentido, podríamos casi pensar que este retroceso a nivel internacional en muchos países del así llamado primer mundo respecto del derecho al aborto es completamente orgánico a esta escalada también de la guerra en un sentido tradicional, ¿no? Es como, pienso, si podríamos pensar como una escalada de estos debates sobre la guerra en relación al cuerpo-territorio a una escala de tipo global muchísimo más intensificada, ¿no? Esta me parece que es una cuestión. En estos días estaba por acá, por Buenos Aires, está por acá Mauricio Lazarato presentando el libro Guerra o Revolución, y justamente estábamos discutiendo, porque una de sus tesis es que el pensamiento estratégico de las izquierdas dejó de ser estratégico porque ha dejado de pensar tanto la guerra como la revolución. Y un poco me parece que lo que podemos responderle a esa hipótesis desde los debates feministas es que en el feminismo sí veníamos discutiendo esos dos conceptos justamente. Y a la vez recualificando esos conceptos en relación a violencias que son permanentemente subalternizadas. Subalternizadas al decirlas que son violencias interpersonales o que son violencias que son efectos secundarios del desarrollo. Como les decía, creo que desde las luchas feministas se ha desacreditado ambas narrativas, la de las violencias interpersonales y las de los efectos no deseados del desarrollo. Y se ha repuesto una noción de violencia y de interconexión de violencias que incluso ha permitido relanzar o rediscutir de qué tipo de guerras estamos hablando. Entonces, me parece que hoy vemos amplificada esta discusión cuando el retroceso sobre el aborto aparece en países como Estados Unidos, pero también en Europa, y ya no solo como era más clásicamente pensado en países del tercer mundo.
ahí más bien hay casi una inversión epistémica, ¿no? Países del tercer mundo aparecen en una suerte de vanguardia en la conquista del derecho al aborto, por lo menos de su discusión y su organización colectiva, y por otro lado la guerra, ¿no? Como guerra por los recursos como estamos viendo. Entonces trataría de pensar esta hipótesis, si desde el feminismo no se ha anticipado esta forma de escalada de la violencia y esta actualización de la noción de guerra como guerra de apropiación y guerra de conquista, desplazando cuáles son los cuerpos y los territorios sobre los que viene operando esa guerra. Ese es el primer punto que les querría plantear. Y que lo pensemos, ¿no? Y no es casual que la dimensión de la criminalización del aborto a nivel global, de la ofensiva neoconservadora, del cambio de nombre de estos ministerios a favor de la natalidad y demás, y de que el eje del discurso de género, como ha sido, lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro, tome un protagonismo político que en otro momento no tenía para nada, a la hora de estructurar una ofensiva de derecha, ¿no? Entonces, creo que eso se debe a la importancia que el movimiento feminista ha puesto en esos ejes como ejes fundamentales para pensar las violencias, para pensar las disputas de la acumulación, para pensar la reorganización de la sociedad, ¿no? Ese es el primer punto. Vinculado a lo que tanto Paola como Matilde preguntaban sobre la cuestión de la guerra y de la crisis. Respecto al aborto, como decías, Matilde, acá tuvo esa particularidad en un momento, bueno, por la fuerte presión del Vaticano, con la presencia que tiene el Papa Francisco en Argentina como una figura también política local, nacional. Bueno, una de las estrategias fue justamente vincular al aborto como una especie de avanzada neoliberal, ¿no? Como que era un requerimiento del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, yo creo que fue muy interesante el proceso de cómo se desarmó esa operación de intentar mostrar al derecho al aborto como un derecho liberal más, ¿no? Y por lo tanto como contrario a los intereses de los sectores populares. Creo que eso se desarmó y por lo mismo que decías antes, ¿no? Por la importancia que tiene hoy el debate sobre el aborto a nivel global, vemos que cuando estamos discutiendo de aborto estamos discutiendo de muchísimas cosas, menos de solamente derechos liberales individuales, ¿no? Es decir, a través del aborto estamos discutiendo una dimensión de soberanía sobre los cuerpos, una dimensión de soberanía que no se reduce a derechos meramente individuales, y estamos discutiendo también relaciones de poder muy claras, ¿no? Entonces creo que es interesante ese proceso en Argentina, como en otros países de América Latina, de las distintas estrategias que han tenido los sectores conservadores para desacreditar el carácter popular de la demanda del derecho al aborto. Y respecto a la dimensión que decías, a ver si entendí bien, si la masividad y la radicalidad son dimensiones más bien asociadas al poder más que a la potencia. Entendí así la pregunta, ¿verdad, Matilde? ¿Era en esa clave? Sí, sí. Bueno, yo creo que ese es un desafío también del movimiento de los feminismos en los últimos tiempos, como que hemos discutido durante muchísimo tiempo qué significaba hacer micropolítica, construir desde las bases de nuestras propias organizaciones y experiencias, pero creo que justamente por haber hecho ese trabajo político, por haber insistido en esa forma de construcción, es que en un momento la proyección en términos de masividad ha sido posible. Yo creo que eso es lo interesante de repensar el concepto de masividad. Es un tipo de masividad que está muy trabajada al interior por lo que yo en el libro llamo los vectores minoritarios, ¿no? Es decir, podríamos también decir, por las dimensiones de micropolítica. A diferencia de otros momentos históricos donde o se era masivo y popular o parecía que se era minoritario y alternativo,
¿no? Donde estaba claramente repartido en términos distintos lo masivo respecto de lo alternativo experimental. Yo creo que lo que logran los feminismos en el último tiempo es conjugar de una manera muy novedosa esa dimensión de masividad con la dimensión de lo micropolítico, dándole una proyección a estos vectores minoritarios, ¿no? De la cuestión de género, la cuestión de los territorios, las cuestiones ambientales, que antes no tenían. Entonces, no relegar esas cuestiones en nombre de la masividad, y más bien lograr masividad poniendo énfasis en estas cuestiones, me parece que es otra de las innovaciones bien interesantes y bien difíciles, ¿no? Y bien difíciles. Me acaba de llegar una notificación que está ahí, Alondra, en esa aula, así que imagino que Alondra, bueno, podrá comentar también de Chile, donde para mí es uno de los procesos más avanzados de experimentación de esta conjunción entre masividad y radicalidad, entre estos vectores, digamos, de politización de sujetos y de temáticas que siempre fueron consideradas subalternas, ¿no? O en todo caso de derechos de minorías. Yo creo que en los últimos años se ha alterado eso que le venía también al neoliberalismo multicultural de decir, hablamos de derechos de minorías, ¿no? Y de enclaustrar en demandas puntuales, pero que no tocaban para nada los núcleos de poder, de acumulación, de concentración de la riqueza. Yo creo que el desafío en estos años del movimiento feminista ha sido combinar esas dimensiones y en esa combinación discutir a qué le estamos llamando poder. Y eso es me parece un desafío súper vigente y súper fuerte, porque el nivel de respuesta, ¿no?, reaccionaria, de derecha, de violencia directa que estamos viviendo en nuestros lugares, bueno, me parece que está a la altura del desafío de la radicalidad que se ha desplegado. O sea, no, veo una relación directa entre la intensificación de las extremas derechas, de cuáles son los discursos sobre qué hacen eje esas extremas derechas, y el tipo de desafío que ha abierto el movimiento transfeminista en los últimos tiempos. Lo último, respecto de lo que planteaba Matilde sobre el riesgo, entendí, de que el concepto de cuerpo-territorio sea una suerte de narrativa que puede revictimizar o renaturalizar, ¿no?, la dimensión del feminismo. Bueno, yo creo que eso es un debate abierto, ¿no?, que muchas veces se discuten, que hay, bueno, perspectivas. Acá en América Latina por ahí no se usa tanto en todos los lugares el término ecofeminismo. Creo que hay otras genealogías que también abonan esas discusiones. Creo que a veces hay algunos debates que denuncian el riesgo de renaturalización, bueno, de ciertas narrativas, de ciertos lenguajes que refieren a la tierra y demás. Pero yo creo que ha tenido, por lo menos el concepto de cuerpo-territorio, un uso político que no es en ese sentido, ¿no? Y lo más interesante es cómo se puede denunciar los ataques, las violencias, los abusos, las formas de saqueo ambiental, y al mismo tiempo que se hace esa denuncia, no tener como horizonte o como punto de llegada un discurso de victimización, ¿no? Creo que ese es un gran ejercicio político también, en permanente disputa. Grazie mille Veronica. Allora, lo dico perché forse non tutti c'è, è con noi Alondra Carrillo Vidal, che è una attivista della coordinadora 8M cilena e protagonista del movimento che ha portato alla contestazione della Costituzione neoliberale di Pinochet, la sua, e al processo costituente che è seguito. Quindi ovviamente Alondra, se volessi intervenire, sei benvenuta, e chiunque altra voglia intervenire, il microfono è aperto. Grazie mille Veronica intanto per le tue risposte. Io mi rispondo. Allora, io
avrei due questioni, due punti tra i tanti che mi hanno colpito. Allora, il primo è proprio la questione della dimensione di massa, messa in relazione a quello che lei ha chiamato la capacità di essere trasversali a organizzazioni politiche già esistenti. Quindi la capacità di questo nuovo comunque, movimento femminista di essere allo stesso tempo di base, di massa e comunque in grado di essere in qualche modo presente nelle organizzazioni già consolidate, e che ora magari mi sbaglio, ma mi sembra di intuire che possa essere anche uno degli elementi chiave che hanno permesso di ottenere certi risultati, come per esempio appunto la legge sull'aborto di un paio di anni fa in Argentina. E quindi se si potesse in qualche modo approfondire questa dimensione duplice. E poi la questione dello sciopero in sé per sé, di come sia uno strumento che da strumento classico della lotta operaia fa emergere la dimensione di classe dell'oppressione femminile, ma allo stesso tempo come questo sciopero nel contesto odierno è molto più precario di quello delle grandi manifestazioni operaie magari a cui eravamo abituati, rende anche la di cui ha parlato e come allora la mia domanda è come si includono nello sciopero quelle persone che proprio in virtù della estrema precarietà che vivono non possono scioperare pur volendo aderirvi. È scomparsa Veronica. Aspettate che c'è anche Veronica, ci sei ancora? No, è proprio caduta la linea, mi sa adesso. Aspettiamo un attimo. Eccola. Sei tornata? Hola. Sei riuscita la conexión, un segundo. Sei riuscita a sentire tutta l'ultima domanda? La última parte de la segunda no. Ok, la domanda in sé è, vista la situazione di estrema precarietà che rende quasi impossibile ad alcune persone di partecipare allo sciopero e quindi di rendersi visibili, che è quello che è uno dei compiti dello sciopero stesso, come si riesce ad includere le persone che materialmente non possono scioperare nell'azione di rottura che lo sciopero rappresenta? Veronica, va bene se raccogliamo alcune domande ancora? Sì, perfetto. Qualcun altro vuole intervenire? Se no, ti volevo fare io alcune domande, alcune considerazioni. Una sulla dimensione sistematica della violenza. Nel senso che credo che sia importante quello che hai detto, cioè lo sciopero ha fatto vedere come lavorano insieme la violenza razzista, dello sfruttamento, quindi economica, e la violenza patriarcale nelle sue diverse manifestazioni. Però ti chiedo, anche considerando appunto come sviluppi la questione nel libro, propongo anche un altro modo di considerare questa dimensione sistemica della violenza, cioè mi pare che il punto fondamentale sia che la violenza maschile sulle donne come tale è un elemento letteralmente costituzionale della società contemporanea, della società capitalistica, e dimostra che il patriarcato ne è una delle pilastri, diciamo così. Mi Davis e di Belux sulla violenza dei padroni schiavisti nei confronti delle donne nere, che per loro era una violenza proprio costitutiva della società capitalistica.
e aveva come funzione anche quella di comunicare alle donne bianche, agli uomini neri e agli uomini bianchi sfruttati, lavoratori, la legittimità delle gerarchie sociali. E c'è un elemento di questo tipo in qualche misura anche nel ragionamento di Rita Segato, a cui tu ti rifai molto, quando parla della pedagogia della crudeltà e della dimensione comunicativa, per espressiva della violenza. Cioè è un messaggio che è un messaggio per tutti gli altri nella società. E questo credo che sia un ragionare sulla violenza patriarcale in questi termini, come ciò che legittima l'esistenza del dominio nella società e l'esistenza delle gerarchie. A me pare una cosa utile a capire a mettere a tema due questioni centrali nel tuo libro. Una, il rapporto tra neoliberalismo e conservatorismo, nel senso che se il neoliberalismo è la fine di la dissoluzione di ogni forma della società, l'avrebbe detta così la Thatcher, non c'è la società, ci sono solo gli individui. E come stanno insieme questi individui? Come stanno insieme se la società, se sono sempre più precari, sono sempre più esposti al rischio di cadere e di non farcela e di diventare poveri e tutto il resto? La famiglia ha una funzione d'ordine cruciale dentro tutto questo, ed è per questo che in forme diverse, perché qui c'è da una parte c'è la Chiesa cattolica, dall'altra c'è quella evangelica, dall'altra ci sono altre forme di conservazione, di ideologia della conservazione, diciamo così, però in tutti i casi questa funzione di ordine che la famiglia ha mi pare un elemento centrale. E proprio per questo lo sciopero femminista assume una valenza sociale e non soltanto, non è limitabile a una questione che riguarda le donne, una questione femminile, diciamo così. Cioè è qualcosa che mette in scacco, proprio a partire da quel rifiuto di essere vittime, di essere subordinate che tu dicevi, una delle colonne portanti di un ordine sociale che pretende la subordinazione delle donne, che pretende un controllo della sessualità, una repressione della libertà sessuale che riguarda tutte e tutti coloro che non rispettano le gerarchie patriarcali e così via. Quindi questo è più un commento su cui ti chiederei appunto un confronto. L'altro aspetto invece è più una domanda, un commento anche forse sulla guerra, nel senso che credo che uno degli elementi che tu metti in luce nel tuo libro che riguarda questa esperienza politica è la dimensione transnazionale in cui si è svolta, perché alla fine anche questa guerra non è leggibile secondo gli schemi delle dinamiche tra stati o tra imperi del passato. Cioè anche questa guerra è una guerra che coinvolge soggetti, autorità, istituzioni che stanno sopra gli stati, il capitale transnazionale a partire da quello finanziario non è contenibile dentro i confini di nessun ordine politico dato, e quindi questa dimensione transnazionale presente nello sciopero mi pare anche una risorsa per contestare la guerra che è proprio propria del movimento femminista. E un'ultima domanda, Rosa Luxemburg è molto importante in questo libro e ti chiederei di dire qualcosa di più su questa presenza di Luxemburg, appunto. Ok. Aspetta Veronica che c'è a Londra. Ah, ok. Se ti puoi avvicinare un po' a Londra, che il microfono soprattutto ci... Hola, Vera. Hola. Primero quería saludarte y agradecer la suerte de haber podido estar aquí para participar de esta instancia. Yo tenía dos preguntas
La primera es una pregunta bien acotada, que tú recalcabas la importancia del Estatuto de la Masividad para poder pensar en las particularidades del movimiento feminista, y no solamente la masividad del acontecimiento del momento, de la acción en calle, sino la masividad como una clave para pensar la actividad feminista procesual, por así decirlo, que hace posible ese acontecimiento. Pero mi pregunta es, ¿por qué es relevante pensar ese proceso en clave de masividad? ¿Qué es lo que hay ahí que es importante recoger? Mi segunda pregunta tiene que ver con la respuesta que planteabas frente a la cuestión de la pregunta sobre la guerra o la revolución como un ausente de la reflexión política de las izquierdas contemporáneas, porque estoy muy de acuerdo con la importancia de reponer la reflexión que el movimiento feminista sí ha desarrollado sobre ambas cosas, pero también creo que es importante reconocer que el feminismo es una fuerza más, o una fuerza quizás la más dinámica de las izquierdas contemporáneas, y que también la guerra nos plantea preguntas, ¿no? No sé si hay alguna de esas preguntas que hoy nos plantea el escenario de la guerra en Ucrania particularmente, que te parezca importante de cara a las tareas o desafíos del movimiento feminista actual. Y también, porque para nosotras hoy día yo creo una pregunta muy importante, la cuestión de la revolución, de la dificultad de la revolución, de la derrota de la revolución, o etcétera. También cómo eso nos permite o nos enfrenta a interrogar nuestra propia actividad. ¿Qué de la revolución sería importante que el feminismo pueda seguir pensando? No sé si son cosas que han sido objeto de tu interrogación o de tu pensamiento en el último tiempo, pero me gustaría mucho saber si lo ha sido y conocer un poquito en qué sentido. Eso. Grazie. Veronica, se vuoi rispondere, poi vediamo se c'è un ultimo giro di domande nel caso. Bueno, la primera pregunta del compañero que hablaba de la dimensión de masa y de la huelga en su capacidad de incluir quienes estaban imposibilitadas de hacer huelga. Me voy a referir primero a eso. Yo creo que, bueno, en Argentina y en ciertos países de América Latina, la capacidad de los feminismos de no solo incluirse al interior de organizaciones ya existentes, ¿no? Como si el feminismo fuese algo que está fuera y tiene que entrar, sino de cómo ha sido una dimensión de problematización para las compañeras que ya están en esas organizaciones y que han inventado y reinventado feminismo desde sus espacios. Creo que a eso se debe, por ejemplo, la proliferación de, bueno, cuando se habla de feminismo sindical, feminismo de las periferias, feminismos de las villas, que acá serían como las favelas, feminismo indígena, ¿no? Creo que lo que da cuenta esa proliferación de nombres es que nos obliga a pensar, a cambiar el esquema de pensamiento. El feminismo no es algo que está afuera de las organizaciones y va hacia las organizaciones, sino que es algo que se reinventa a partir de cómo compañeras y compañeros en esas organizaciones se ven atravesadas y atravesadas por la dinámica de movimiento y reinventan y producen política feminista en sus espacios, ¿no? Entonces, creo que eso es una cuestión fundamental que ha traído un montón de complejidades y de problemas, ¿no? Desde procesos de denuncias de abusos y de violencias machistas al interior de las organizaciones mixtas y de organizaciones políticas más tradicionales, hasta, bueno, la posibilidad de reivindicar instancias de poder en esas organizaciones que en otro momento, por ejemplo, compartir vocerías, que en otro momento hubiese sido imposible para esas compañeras esa demanda de vocería en sus organizaciones sin un movimiento feminista que
dé la fuerza, el empuje y el respaldo para que esas compañeras asuman un rol protagónico, ¿no? Entonces, ahí creo que es interesante evaluar qué ha hecho el movimiento feminista en relación a las organizaciones preexistentes, cómo las ha modificado, cómo las ha alterado, y sobre todo porque muchas compañeras decidieron dar sus batallas feministas al interior de sus propias organizaciones y no irse a otras organizaciones feministas, por ejemplo, o simplemente bueno, hacer feminismo en otro lado. Muchas compañeras del sindicalismo lo dicen. Antes teníamos existencias divididas. Por un lado éramos sindicalistas y por otro lado éramos feministas. Hay algo del proceso de masificación que ha permitido, bueno, otro tipo de relación más orgánica entre esas experiencias. Y en el caso de Argentina, donde la organización popular, bueno, es muy presente, tiene mucha historia, que el feminismo se haya convertido en una fuerza al interior de esas organizaciones es muy importante, porque le ha dado también, creo, otro carácter de clase al feminismo, ¿no? Porque también el feminismo aquí en Argentina antes tenía una expresión mucho más ligada a ciertas organizaciones que desde hace décadas están en el feminismo, pero que eran mucho más pequeñas, a un feminismo más ligado a la discusión universitaria. Creo que cuando en Argentina se habla del feminismo popular, que es una caracterización muy importante y muy protagonista de cuando se habla del feminismo aquí, tiene que ver con justamente este proceso de imbricación entre feminismo y organizaciones territoriales de base populares, ¿no? Entonces, eso me parece clave. Y es en esos espacios donde también surgieron compañeras, por ejemplo, especialmente de lo que aquí se llama organizaciones de la economía popular, que es del trabajo más precarizado, del así llamado trabajo informal, aunque se discute esa categoría, las que decían, bueno, si yo hoy hago huelga, no puedo juntar el dinero para comer en el día a día, entonces no puedo estar en la huelga, o no puedo dejar en el espacio que tengo en mi barrio porque no hay nadie que se haga cargo. Entonces, la emergencia de esos problemas como realidades concretas, yo creo que complejizó y ensanchó, amplificó lo que significaba la huelga, y entonces obligaba a una imaginación política de, bueno, ¿y qué significa hacer huelga en este territorio con estas condiciones y con estas imposibilidades? Y eso generó un proceso de imaginación muy interesante. Yo algunos cuento en el libro, ¿no? De, bueno, qué significaba que unas compañeras de unos comedores populares dijeran, no vamos a cocinar, vamos a dejar la comida cruda, sin cocción en la puerta del comedor y vamos a decir 8 de marzo, repartimos crudo, pero no hacemos la comida, ¿no? Son formas de reinventar la huelga, formas de repensar la huelga, a partir de situaciones muy concretas, ¿no? Y también, bueno, proliferaron las acciones en territorios, o sea, no todo confluía en una única marcha, una única movilización, también había formas muy territorializadas de practicar la huelga, y eso creo que fue interesante. Respecto de las preguntas de Paola, ¿no? Sobre la dimensión constitutiva, constitucional de la violencia patriarcal, yo creo que efectivamente es así, la dimensión patriarcal y colonial como dimensiones constitutivas, no como subsidiarias ni posteriores. La cuestión o la pregunta es, bueno, durante muchísimo tiempo eso estuvo invisibilizado, ¿no? Por más que siempre su funcionamiento fue así, la pregunta es cómo ha podido de alguna manera el movimiento feminista poner o reunir esas dimensiones que durante mucho tiempo estuvieron subalternizadas en el análisis mismo de las violencias, ¿no? Es decir, durante un montón de tiempo sabemos que eso aparecía como o en debates muy puntuales y muy específicos, pero no eran parte de una comprensión más generalizada, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una dimensión bien interesante de qué capacidad de hacer pedagogía política en la conceptualización de las violencias estuvo
logrando el feminismo, ¿no? Como ciertas, o sea, hace 10 años, si ibas a una organización de base o a una asamblea de territorio, no se hablaba de patriarcado, como se habla hoy. Hay algo ahí que se modificó, en la apropiación de los lenguajes, de los análisis, en las formas de procesar la experiencia de la violencia, con otras herramientas, ¿no? Y creo que ese es el proceso que viene permitiendo reunificar, ¿no?, estos análisis que durante mucho tiempo estuvieron como divididos, fragmentados, o siendo como discusiones que solamente se daban en algunos ámbitos específicos, ¿no? Entonces yo creo que este cambio en el uso del lenguaje, ¿no?, esta suerte de popularización de palabras como patriarcado, la dimensión de lo colonial y de la recolonización de los territorios que hoy estamos discutiendo, bueno, ahí veo un proceso de acumulación, ¿no? Porque estos no eran términos que circulaban tan masivamente como circulan hoy, y de manera tan transversal en algunos lugares. No digo que circulen en todos los lugares, pero sí que circulan muchísimo más, y en espacios que eran imaginables hace 10 años, y eso tiene que ver con un proceso de organización. Por lo menos en Argentina, las villas, en los últimos años, los territorios, digamos, de favela, se han organizado en una coordinación feminista. Antes eso no existía. Había asambleas de barrio, había asambleas de villa, pero no había coordinación de asambleas feministas, por ejemplo. Entonces, yo creo que la generación de esos espacios de organización feminista, a la vez que, como decía antes, la transversalidad en organizaciones ya existentes de dinámica feminista y la capacidad de popularizar, ¿no?, con límites, con problemas, obviamente, pero sí de ampliar estas formas de análisis, es un intento de reponer esa dimensión que vos decías, constitutiva, ¿no?, de estas violencias. Y en esa clave leo también, como respuesta ante esta expansión y ante esta popularización de estas claves para leer las violencias, las respuestas neoconservadoras, ¿no?, de volver a la familia, de dejar de señalar la familia como el lugar principal de las violencias hoy, ¿no?, como se ha comprobado, ¿no?, durante la pandemia y más allá de la pandemia, los hogares y las familias como los principales lugares de violencia machista. Entonces, creo que podemos leer la reacción conservadora como una suerte de constatación de cómo se han popularizado ciertos diagnósticos sobre las violencias patriarcales como violencias constitutivas de la violencia neoliberal. Y ahí las finanzas están teniendo también un lugar fundamental, eso es lo que estamos trabajando nosotras, en reponer mandatos de género, ¿no?, en volver a decir, las mujeres son las que tienen que pagar porque son las que tienen la responsabilidad familiar. Y a la vez son las emprendedoras porque tienen una moral de cumplimiento que no tienen, bueno, los varones, ¿no? Entonces ahí el pliegue entre lo financiero y los mandatos de género para el reposicionamiento, ¿no?, de ciertas relaciones y economías de obediencia, me parece que lo tenemos que leer también como un intento de respuesta, ¿no?, a una desorganización de los mandatos de género que viene poniéndose en evidencia en los últimos tiempos, ¿no? Respecto de las últimas dos cosas que me decía, ¿no?, de la dimensión transnacional y lo de Rosa Luxemburgo, que creo que están muy unidas, ¿no? A mí, bueno, me inspiró mucho y me sigue gustando muchísimo sus análisis que toman como punto de partida la dimensión transnacional, ¿no? Los de Rosa Luxemburgo, pienso, la dimensión imperial como un punto de partida del análisis y de nuevo, y no como algo que viene después o algo subsidiario. Y a la vez, bueno, la manera en que ella, yo trabajo en el libro porque me fascinó mucho la manera en que ella piensa la temporalidad de la huelga con metáforas acuáticas, ¿no? Que dice, bueno, por momentos puede ser un riacho con apenas un hilo de agua y por momentos eso se convierte, bueno, en una marea, etc. Hay algo de
esa posibilidad de ir pensando los cambios de estado, ¿no? Del movimiento, podríamos decirlo así. Los cambios de estado, que no significa ausencia de vitalidad, que me gusta muchísimo. Y creo que la dimensión transnacional de todo lo que va aconteciendo toma cada vez más relevancia. Creo que eso lo experimentamos con la pandemia de manera totalmente inédita, ¿no? Todo directamente era a escala global. Y de nuevo, ahí siento que hay una dimensión del movimiento feminista en los últimos años que repuso esa dimensión a escala organizativa, ¿no? que es un desafío también, pero que me parece de los más interesantes. Ahora, paso a los comentarios, preguntas que hacía Londra. ¿Por qué me parece importante destacar ese otro lado de la masividad, que no es el público callejero, el que produce esas fotos que nos conmueven tanto y que para mí son efecto de un enorme trabajo de organización y de muchísimos años, ¿no? Y que ponen en juego genealogías y capas de memoria muy, muy distintas. Para mí es interesante porque es otra manera de pensar cómo la posibilidad de transformación y de cambio de los feminismos están alterando los modos de relacionarnos, los modos de construir territorios, de disputar recursos, de pensar, bueno, qué es una transformación social, ¿no? Creo que ahí la masividad pensada por fuera o como prolongación de esos momentos de fuerza colectiva evidente y pública, tiene que ver con cómo logramos la prolongación temporal de un cambio, ¿no? Y en ese sentido yo especialmente lo veo en el cambio de sensibilidades, en el cambio de vocabularios, como decíamos, en el cambio de disputas, en el cambio de formas de entender la organización política. Ahí veo que es algo que no se reduce a los grupos feministas, que es algo que no se reduce a la organización de ciertos eventos y movilizaciones, ¿no? Y entonces mi pregunta es cómo detectar esa masividad que me parece que es una clave de la transformación social, ¿no? Y ahí va directamente ligado a la pregunta que vos hacías de la revolución. ¿Cómo actualizamos la imagen de la revolución que tenemos? ¿No? Porque, bueno, cuando escuchamos un montón de diagnósticos de ya no hay revolución sin revolucionarios, hay ruptura pero no revolución, ¿no? Distintos diagnósticos que están circulando de distinta manera. Creo que siempre la referencia es a la imagen revolucionaria del siglo XX, ¿no? Y creo que durante mucho tiempo pensamos en términos revolucionarios de tipo micropolítico. Es decir, cómo después de no apostar o de leer el fracaso de las revoluciones que tomaban el poder del Estado como eje fundamental del cambio, hay una suerte de repliegue a una dimensión micropolítica de la revolución. Y creo que de nuevo la pregunta que nos queda ahora es si esa imagen alcanza frente a la enorme concentración de poder, frente a la enorme violencia que estamos padeciendo, y cómo actualizar una imagen de revolución. Creo que nada, que esa es la pregunta, ¿no? Pero me parece que ponerla es ya todo un tema, ¿no? Porque durante mucho tiempo la pregunta de la revolución ni siquiera existía. Ni siquiera era como un horizonte de problema. Yo creo que hay algo del feminismo en los últimos tiempos que ha puesto la dimensión, al menos de pregunta, sobre la revolución. Y respecto a
a la guerra, lo que preguntabas, sí, me parece clave porque, bueno, cómo afecta este panorama internacional a nuestro internacionalismo. ¿Qué significa no a la guerra desde un internacionalismo feminista? ¿En qué clave podemos declinar, decir no a la guerra de una manera que conecte con otras guerras ya existentes, y ahora que no solamente hablar de guerra sea hablar del conflicto en Ucrania, ¿no? Y de nuevo subalternizar otras guerras que tienen otros territorios como escenario, ¿no? Me parece que eso también es fundamental. No sé si tienen ganas de ustedes de seguir o de retomar o de contar un poco cómo ven desde acá. Grazie Veronica. Ci sono delle altre domande o altri commenti? Ok, allora, se non ce ne sono, io ringrazio moltissimo Veronica Gago per questa sua presentazione intensa e per aver risposto a molte domande e anche sinceramente per avere posto molte domande, nel senso che lo spirito del libro mi pare essere quello di essere interno a un processo che è ancora aperto, e quindi aperte sono anche una serie delle domande che sono state fatte anche qui e che sono contenute nel libro. Quindi grazie veramente molto per questa discussione, e vi ricordo che, anzi, vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 12 dicembre, ci sarà la discussione di un numero speciale degli annali dell'Istituto Storico Germanico in Trento sull'aborto, e con una delle curatrici Cecilia Nuvola e Alessandra Gissi, quindi circoleranno le informazioni come sempre. Intanto grazie ancora a Veronica e spero ci siano altre occasioni di continuare la discussione. Grazie mille. Sí. Un abrazo, muchas gracias. Grazie, ciao. Ciao, grazie mille. Aspettate che interrompo la registrazione, se ci riesco.